En este video tutorial les voy a explicar el primer criterio de semejanza de triángulos, lado, lado, lado. Primero tenemos que entender qué significa que dos triángulos sean semejantes. Esto significa que los triángulos van a tener la misma forma, pero el tamaño es el que va a cambiar. Podemos pensar que el triángulo más pequeño, pensemos, es el original y el triángulo de mayor área es como un aumento. O tenemos el triángulo que tiene más área y el más pequeño es una reducción con respecto al anterior. El primer criterio de semejanza de triángulos nos dice que los lados correspondientes son proporcionales y que los ángulos correspondientes son idénticos, es decir, que son iguales. Entonces veamos aquí, el lado AB es correspondiente con el lado DE. Esto me tendría que dar una proporción. AB, ¿cuánto mide? 1. Entonces escribo 1. DE, ¿cuánto mide? Mide 2. Entonces la razón es 1/2. Ahora vamos a comparar el lado de BAC con el lado de EAF, porque estos dos lados son correspondientes. De BAC entre DE/AF. Entonces lo escribimos aquí. De BAC mide 2.5, de EAF mide 5. Ahora dividamos 2.5 entre 5, ¿cuánto da? Esto es igual a 1/2. ¿Por qué? Porque 5 es el doble de 2.5, me da 1/2. Y fíjense que dio la misma cantidad anterior. Aquí me da 1/2 y en la anterior también da 1/2. Ahora veamos la última comparación de lados que vamos a hacer. Del lado AC con el lado DF. Entonces comparemos aquí de AAC entre DAF. DAF. Veamos, de AAC es igual a 3 y de DAF es igual a 6. Si usted divide 3 entre 6, esto es igual a 1/2. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver ustedes en la relación que hacemos de lados que corresponden? En la primera dio 1/2, en la segunda comparación de lados correspondientes también dio 1/2 y en la tercera comparación de lados correspondientes también dio 1/2. Entonces aquí sacamos una cadena de equivalencias y decimos de AB entre de DAE es el mismo resultado que de BAC entre de EAF. Y también me da el mismo resultado que de AAC entre DDAF. DDAF. ¿Y cuánto es lo que nos da? Esto nos da 1/2. Entonces, cuando esto sucede, significa que los triángulos que tenemos aquí son semejantes. Como lo mencioné al inicio, si tomamos el pequeño, podemos decir que el de mayor área es una figura como aumentada proporcionalmente con respecto a la pequeña. Y si tomamos como referencia el de mayor área, la figura pequeña es una figura reducida proporcionalmente a la de mayor área. Entonces aquí la razón proporcional es 1/2. Y aquí es importante aclarar que hemos comparado
el triángulo más pequeño con respecto al de mayor área, por eso dio un medio. Si se hubiera comparado al revés, el de mayor área con respecto al más pequeño no hubiera dado un medio, pero en cada división hubiera dado el mismo resultado. Tenemos un ejemplo de cómo aplicar el primer criterio de semejanza de triángulos lado, lado, lado. En este problema se nos pide que determinemos cuál es el valor para x y cuál es el valor para y para que ambos triángulos sean semejantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se recuerda la conclusión del criterio de semejanza lado, 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 se establece una cadena de igualdades con lados que son correspondientes. Por ejemplo, el lado donde está 4 corresponde con el lado donde está 10 y el lado donde está 2 corresponde con el lado donde está y el lado donde está x corresponde con el lado donde está 15. Entonces, la cadena de igualdades que me deberían de dar un mismo valor, un mismo cociente, queda de la siguiente forma. 4 entre 10. 4 entre 10. Ahí está. Estamos comparando la figura más pequeña con la de mayor área. Y esto tiene que ser igual a 2 entre y, que son lados correspondientes. 2 entre y x entre 15. X entre 15. Y aquí tenemos nuestra cadena de igualdades donde tendría que dar el mismo valor o la misma razón. Entonces, ¿qué hago para determinar y? Vamos a utilizar 4 décimos con 2 entre y determinamos y. Para determinar x, voy a usar 4 décimos con x entre 15 y ahí voy a determinar x. Entonces, veamos. 4 décimos es igual a 2 entre y. 2 entre y. Y como aquí tenemos una proporción, para determinar y, debo de hacer lo siguiente. 10 por 2 es igual a 20 entre 4. Entonces, ¿cuál es el valor de y? 20 entre 4 es igual a 5. Y aquí tenemos el valor de y. Entonces, y es igual a 5. ¿Qué hacemos para determinar x? Vamos a utilizar 4 décimos con x entre 15. 4 décimos igual a x entre 15. Y aquí tenemos nuestra proporción donde tendría que dar el mismo resultado. 4 entre 10 tendría que dar el mismo resultado que x entre 15. Entonces veamos, determinemos x. Para determinar x, ¿qué debo de hacer? 4 por 15 es igual a 60 entre 10. Entonces, x, ¿a cuánto vale? 60 entre 10 es igual a 6. Y de aquí concluyo, entonces, x es igual a 6.